Arruinaron mi vestido, sabotearon el altar, y aún así terminé casándome gracias al plan secreto de mi esposo. Nunca pensé que diría esto, pero mi familia casi arruina mi boda a propósito. Sí, suena absurdo, como una mala comedia, pero no fue gracioso, fue doloroso, desgastante, y al final, una de las pruebas más grandes de amor que hemos superado. Me llamo Valentina, y hace un año, estaba a punto de casarme con el amor de mi vida, Julián. Todo estaba perfectamente planeado, una ceremonia íntima al aire libre, en un viñedo precioso, un vestido que me costó meses elegir, una lista de invitados reducida, con solo la gente más cercana, y un ambiente de cuento de hadas. Si no fuera por ellos, desde el principio, mi familia nunca estuvo del todo de acuerdo con Julián, no porque fuera mala persona. De hecho, era todo lo contrario. Julián es noble, trabajador, empático, pero no es médico, no es abogado. No viene de una familia bien, y para mis padres, eso era imperdonable. Mi madre, Laura, siempre lo dejaba caer con comentarios sutiles. Bueno, es un chico simple, pero te hace feliz, ¿no? Mi padre, Germán, más directo, no me parece un tipo con proyección. Tú siempre soñaste en grande. Y mi hermana, Camila, bueno, ella fue otra historia. Desde el día en que conoció a Julián, lo miró con una mezcla de desprecio y algo más difícil de explicar, celos, quizá, pero no de mí, de él. La primera señal de sabotaje fue una semana antes de la boda. La florista canceló, sin explicación. Mi mamá fue quien me dio la noticia, con tono demasiado casual. Ay, Valen, parece que la señora tuvo un problema. No te preocupes, yo conozco a otra. El mismo día, descubrí que ella misma había llamado a la florista 2 días antes para ver si podía cambiar algunas cosas sin que yo me enterara. La florista se negó, y canceló. La segunda señal, el vestido de mi dama de honor, Camila, llegó equivocado. En lugar del tono verde salvia que yo había elegido, trajo uno blanco perla. Cuando la confronté, me dijo, ay, me confundí. Pero igual está bonito, ¿no? Al fin y al cabo, todos estaremos combinadas. No fue un error, fue un intento deliberado de quitarme protagonismo. Y la tercera señal, la más grave, llegó la noche antes del ensayo general. Mi padre me citó en casa con tono urgente. Me senté con ellos, y ahí, sin anestesia, me soltaron esto. Valentina, no creemos que debas casarte con Julián mañana, así. Como si fuera algo que uno cancela como una cita al dentista. Me reí. Al principio, pensé que era una especie de mal chiste, pero no iban en serio. Mi madre lloraba como si me estuviera entregando al matadero. No es por maldad, mi amor, dijo. Es por tu bien. Él no está a tu altura, agregó mi padre. Vas a perder oportunidades, y la gente ya habla. Valen, cerró Camila. No digas que no te advertimos. No podía creerlo. ¿Ustedes quieren que cancele mi boda? A un día, sí. Es lo mejor. Les pregunté si alguna vez realmente les importó cómo me sentía. Se miraron, ninguno respondió. Lo vamos a lamentar todos si sigues adelante, dijo papá, como si fuera una amenaza. Salí de esa casa con las piernas temblando. Llamé a Julián, llorando, y ahí, en medio de mis lágrimas, me dijo algo que no entendí del todo en ese momento. Valen, tranquila. No pueden arruinarnos. Confía en mí. Tengo un plan. ¿Qué plan? Mañana. Solo, míralos actuar. Y luego míranos a nosotros. Yo solo quería casarme, pero entendí que esa boda ya no sería solo un acto de amor, sería una batalla por mi libertad. Me desperté el día de mi boda con el corazón a mil. No por los nervios del vestido, el maquillaje o el horario, sino porque sabía que mi familia aún intentaría algo más. Sentía que la noche anterior no había sido el final de su plan, solo el comienzo. Y lo peor es que yo ya no confiaba en nadie que llevara mi mismo apellido. A las 9 de la mañana, llegó el primer accidente. Mi mamá, que se había ofrecido a traer mi velo desde la modista, supuestamente para ahorrarme una vuelta, lo perdió. Valen, no lo encuentro. De verdad, revisé todo el baúl. La modista juraba haberlo entregado el jueves. Mi madre insistía en que tal vez se cayó sin darse cuenta. Mi estilista de tranquilizarme, pero yo sabía que no era un descuido. Era castigo, una forma de hacerme sentir incompleta, ansiosa, arruinada. Segundo imprevisto. Camila, mi hermana, llegó tarde, y no sola, trajo consigo a una amiga suya que yo no había invitado, llamada Sofía. Y lo peor, Sofía vestía completamente de blanco, no blanco floral, no blanco crema, blanco novia, con encaje, tacones altos, y un peinado elaborado que claramente no era casual. Le pregunté a Camila, ¿qué hace ella aquí? Y con la sonrisa más cínica del universo, respondió, ay,
no seas intensa. Se moría por ver una boda romántica. ¿Qué daño hace una más? Le pedí que se fuera, no lo hizo, tuve que pedirle al organizador que la sacara, fingiendo que había un error en la lista. Mientras tanto, mi madre me regañaba por ser grosera con una invitada. Mi hermana me miraba como si fuera yo la que estaba rompiendo la armonía. Pensé que con eso ya lo había visto todo. Estaba equivocada, porque justo cuando estaba a punto de caminar hacia el altar, ya vestida, con el ramo en la mano, y la música comenzando a sonar, mi padre se me puso enfrente y literalmente se paró en la entrada del pasillo, bloqueando mi paso, levantó la mano y me dijo, frente a todos los invitados: no lo hagas. Silencio total, los murmullos comenzaron, mi madre corrió a su lado. Camila la seguía, fingiendo estar preocupada. Papá, apártate. No, dijo él. No puedo dejarte arruinar tu vida. Esto no es tu decisión. Es mi deber como padre. Ahí pensé que iba a gritar, que iba a llorar, que me iba a derrumbar frente a todos, pero antes de que pudiera decir una palabra, Julián apareció, no desde el altar, desde atrás. Había salido por otra entrada, y se dirigió directamente hacia mi padre. Señor Germán, dijo con calma, tomándolo por sorpresa. ¿Podemos hablar un segundo, usted y yo? Mi padre frunció el ceño. Ahora, sí. Le prometo que es importante. Miró a mi madre, miró a mí, y luego asintió. Con esa arrogancia de quien cree que va a ganar una discusión, se lo llevó aparte. Caminaron hacia el costado del jardín. Yo no entendía qué estaba pasando, la música se pausó, la gente murmuraba, mis manos temblaban. 5 minutos después, Julián volvió solo, mi padre no regresó, mi madre tampoco, Camila desapareció. Y Julián se acercó a mí, me tomó la mano, y me dijo al oído: ya está. Pueden intentar lo que quieran, pero el plan está en marcha. ¿Qué plan? Sonrió. Confía en mí. Esto ya no es solo una boda. Es tu libertad. Y entonces comenzó la ceremonia, sin familia a los costados, sin sus comentarios, sin su energía, pero por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Yo no sabía qué había hecho Julián. No sabía qué le había dicho a mi padre, ni por qué Camila y mi madre también desaparecieron. Lo único que sabía era que estaba de pie, a punto de casarme, y que por fin, el ruido había cesado. Mi corazón aún latía como loco, pero había algo más, una extraña sensación de alivio, como si todo lo que debía explotar, ya hubiera explotado en otra habitación. Después de la ceremonia, no los vi en la recepción, nadie de mi familia asistió al banquete, solo mis primas menores, que se acercaron nerviosas a felicitarme, sin saber bien qué decir. Julián y yo bailamos el primer baile solos, y a pesar de todo, sonreí, no porque todo hubiera salido como en los cuentos de hadas, sino porque ya no era prisionera de esa historia. 2 días después, cuando volvíamos de la escapada post-boda que hicimos, una noche en un hotel sencillo fuera de la ciudad, le pedí que me contara qué había hecho exactamente. Estábamos en la carretera, el atardecer entrando por la ventana, y sin siquiera mirarme, me dijo: grabé a tu familia. ¿Qué? Sí. Los grabé. Me quedé en silencio. Él continuó: desde que noté que tu madre hacía comentarios malintencionados, comencé a documentar. No sabía si me serviría algún día, pero algo me decía que debía protegernos. ¿A ti? ¿Desde cuándo? Desde hace meses. Cuando empezaste a llorar en la cocina porque sentías que algo iba a salir mal, sin saber por qué. Ese día me prometí que, si no podía detener lo que venía, al menos iba a poder exponerlo. Me explicó que había instalado una app de grabación en su celular que activaba con solo presionar un botón en su bolsillo, y que, semanas antes de la boda, comenzó a grabar cada vez que hablaba con alguno de los miembros de mi familia a solas, en cumpleaños, en cenas, en encuentros casuales. Me mostró algunos fragmentos. No quiero que los escuches todos. No ahora. Pero hay uno que quiero que escuches, lo puso. Era mi padre, hablando con mi madre y Camila, la voz clara, el tono frío. Tenemos que lograr que ella se quiebre antes del altar. Si no lo hace, al menos que sienta que se está casando sin nuestra bendición. Y si no funciona lo del velo, usamos lo de la carta. ¿Estás segura que la firmaste igualita a lo que dijo Mariana? Claro, hasta con el mismo tono. Si ella cree que Julián le ocultó algo, se frena. No sabía de qué carta hablaban, pero no importaba, ya con ese audio bastaba. Era una conspiración deliberada, una coordinación para hacerme dudar de la persona que más amaba. ¿Qué hiciste con eso? Lo puse en mi celular. Y antes de la ceremonia, cuando tu padre me interceptó para decir que iba a detenerte, le pedí que hablara conmigo. Fuimos a un costado del viñedo, saqué el teléfono, le puse play, me miró con la mandíbula apretada. ¿Eso es una amenaza?, me dijo, y yo le respondí: no. Es un recordatorio de que ella no necesita su permiso.
y de que si vuelves a interferir, esto va a estar en todos los grupos familiares, en tus contactos del colegio de abogados, y en redes, y se quedó en silencio. Lo escuchó completo. Y me dijo, «Estás jugando sucio». Yo respondí, «No. Solo estoy defendiendo limpio». Lo confrontó con hechos, con su propia voz, con su propio veneno, y en ese momento, mi padre entendió que había perdido. Que no podía controlar esta historia, que no iba a corregir mi camino, y lo peor para él fue que yo no sabía nada, que todo ese plan no me pertenecía, era de Julián, un hombre que decidió no rescatarme, sino empoderarme sin que yo me diera cuenta. Después de la boda, Julián borró las grabaciones, no por ellos, sino por mí. No quería que viviera anclada a esa evidencia de traición, solo me dejó ese fragmento, como cierre, como prueba de que no imaginé el sabotaje, que no fui exagerada, que no fui la hija dramática, fui la víctima de una familia obsesionada con el control, y también fui la mujer que, por primera vez, tuvo a alguien que decidió protegerla sin pedir nada a cambio. Esa noche, lloré, no por tristeza, por alivio. Pasaron varios días desde la boda hasta que mi madre se atrevió a escribirme. El mensaje decía simplemente, «No te reconozco. No sé en qué te convertiste». Y por primera vez en mi vida, no sentí necesidad de justificarme, no me apresuré a contestarle, no lloré, no temblé. La culpa, esa vieja compañera que llevaba cargando desde niña, no apareció. Porque la verdad es que no me había convertido en otra, solo había dejado de obedecer, de complacer, de aceptar lo inaceptable. En los días posteriores, las reacciones fueron en cadena. Camila publicó una historia en Instagram con una frase pasivo-agresiva. El dinero y el amor no siempre vienen juntos, pero a veces, el amor al dinero gana. Luego la borró, pero el daño estaba hecho. Una de mis primas me escribió para contarme que mi tía Laura, la hermana de mi madre, estaba diciendo que yo me había vendido a un hombre sin posición. Que el Julián ese me había llenado la cabeza con ideas progres y me había separado de mi sangre. Sangre, siempre usaban esa palabra como si fuera un ancla. Como si haber nacido de alguien te obligara a seguir sacrificándote por su validación. Yo crecí creyendo que el amor era condicional, que se hacía todo bien, me aceptaban, que si no causaba problemas, me reconocían, pero el día de mi boda me di cuenta de algo brutal. No importaba cuánto me esforzara, nunca iba a ser suficiente para ellos, porque lo que querían no era una hija libre, era una hija obediente, y como ya no lo era, se volvieron contra mí. Pasaron 2 semanas sin verlos, hasta que recibí la invitación cordial para una cena familiar de reconciliación. Era una trampa, lo supe desde el asunto del correo. Aún así, quería cerrar el ciclo, mirarlos a los ojos, decir en voz alta lo que había callado tantos años. La cena fue en casa de mis padres. Todo parecía normal, ellos, sentados como si nada hubiera pasado, Camila fingiendo sonrisa. Mi madre sirviendo vino, mi padre con la postura de siempre, juez y mártir al mismo tiempo. Comenzamos a comer, y fue mi madre quien inició. No quiero una guerra, Valentina. Somos familia. Yo tampoco quiero una guerra. Pero no soy neutral, respondí. Camila intervino. Hiciste todo un escándalo porque no pensamos como tú. ¿Escándalo? Intentaron sabotear mi boda. Camila, trajiste a una mujer vestida de blanco. A propósito, ella se encogió de hombros. Y, mi padre alzó la voz. ¿Vas a venir a atacarnos ahora que ya conseguiste lo que querías? Lo miré con calma. No vine a atacarlos. Vine a decirles que ya no tengo que fingir. Mi madre frunció el ceño. Fingir que esta familia me hace bien. Silencio, tomé aire. Toda mi vida me hicieron creer que el amor había que ganárselo, que debía sacrificar mis deseos para no decepcionarlos. Pero ya no, ¿y ahora qué eres? ¿Una rebelde? Dijo Camila con burla. No. Ahora soy libre. ¿De qué hablas, Valentina? Interrumpió mi madre. Somos tus padres, y se supone que los padres protegen, no manipulan, apoyan, no sabotean. Mi padre golpeó la mesa. Te estamos dando una oportunidad de arreglar esto, no hay nada que arreglar. Solo quería decirles esto, en persona. Ya no quiero tener relación con ustedes. Al menos no mientras sigan creyendo que el amor se mide por obediencia. Me levanté, dejé la servilleta sobre el plato. Mi madre lloraba, mi padre estaba rojo, Camila me miraba como si yo hubiera traicionado la sangre, y yo, por dentro estaba en paz. No grité, no me disculpé, no pedí comprensión. Solo cerré la puerta detrás de mí, y al llegar a casa, Julián me estaba esperando, no con preguntas, no con ansiedad, solo con una taza de té y una manta, y nos sentamos en silencio, nos miramos, y supe, sin decirlo, que había elegido bien. Lo que perdí esa noche fue una red de control, lo que gané fue la libertad de empezar a vivir por mí misma. Después de cortar con mi familia,
No pasó lo que siempre me dijeron que pasaría, no me derrumbé. No me sentí sola, no me convertí en esa mujer amargada que se alejó por un hombre, lo que pasó fue algo mucho más simple, y mucho más poderoso, me sentí ligera, como si después de años cargando mochilas llenas de expectativas, miedo y necesidad de aprobación, alguien me hubiera dicho, ya puedes soltar eso. No te pertenece. Las primeras semanas sin ellos fueron silenciosas, y no me refiero al silencio físico, sino a esa ausencia de ruido mental. Ya no tenía que repasar mentalmente cada conversación para asegurarme de que no había decepcionado a nadie. Ya no temía abrir mensajes llenos de reproches pasivo-agresivos. Ya no vivía esperando el siguiente consejo disfrazado de corrección. Fue como reprogramar mi cerebro desde cero. Julián, por su parte, no celebró, no me dijo te lo dije, solo me acompañó, y eso fue lo que más valoré, porque cuando uno corta con su familia, incluso si esa familia te hizo daño, el duelo es real no por lo que perdiste, sino por lo que nunca tuviste, y por fin te atreves a admitir, por primera vez, me permití decirme a mí misma, no me quisieron bien, no me cuidaron como merecía, y no tengo que sentir vergüenza por alejarme. Comenzamos a construir una vida nueva, no en lo material, sino en los pequeños rituales. Un domingo fuimos al mercado y llenamos la casa de plantas, no sabíamos cuidarlas, se nos murieron 3 en la primera semana. Nos reímos igual, empezamos a cocinar juntos, no cenas perfectas, platos improvisados que a veces sabían horrible, pero sabían ahogar. Colgamos fotos en las paredes, no de la boda, sino de nosotros en pijama, en días nublados, en el balcón, leyendo, porque el amor no son las grandes escenas, es él. Espacio donde uno puede ser sin tener que demostrar. Volví a terapia. Mi psicóloga me miró durante nuestra primera sesión después de la boda y dijo, te ves distinta, como, no rota. Solo, abierta, y tenía razón, por primera vez no tenía que defender a nadie, ni justificar sus acciones, ni buscar razones para lo injustificable, podía decir, sin miedo, mi familia me hizo daño. No fue mi culpa. No quiero volver atrás. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré una carta que nunca había abierto, era de mi abuela, fallecida hacía años, tenía el sobre amarillento, la tinta desvanecida, la había escrito meses antes de morir, y mamá me la dio después del funeral. Yo nunca la leí, no sé por qué la abrí justo ese día, pero lo hice, y decía, mi Valen, no dejes que nadie te diga que el amor tiene forma. No dejes que nadie te haga sentir que solo vales si estás cumpliendo con un rol. El amor de verdad no te aprieta, no te acomoda, te deja crecer, y si un día tienes que elegir entre complacer o ser feliz, elige la felicidad, incluso si eso significa estar sola, porque sola, al menos, estarás contigo. Lloré no por tristeza, sino porque alguien, una vez, me vio, me entendió, y sembró una semilla que tardó años en florecer. En las siguientes semanas, comencé a escribir no como terapia formal, sino como acto de existencia. Historias, pensamientos, cartas que nunca enviaría, y sin darme cuenta, estaba armando algo que nunca había tenido, mi propia voz, una que no buscaba aprobación, una que no pedía permiso, una que simplemente era. Esa voz me llevó a cosas que jamás imaginé, un blog, una pequeña comunidad, mujeres compartiendo historias de rupturas familiares, traiciones y reconstrucciones, historias como la mía, como la tuya, quizá historias donde la sangre ya no pesa más que la paz, donde la libertad deja de ser un pecado, y donde el amor no viene con condiciones escritas en letra chica. Cortar con mi familia no fue el final, fue el comienzo de mi vida adulta real. Una que ya no gira en torno a lo que esperan de mí, sino a lo que yo elijo construir, junto al hombre que eligió cuidarme, incluso cuando yo no sabía que lo necesitaba. Mi vida antes de Julián era una colección de sí, sí, mamá, sí, papá y sí, Camila, sí a lo que decían que era correcto, sí a lo que esperaban de mí, sí, incluso cuando dentro de mí todo gritaba no, y ahora, por primera vez, estaba construyendo mi historia a base de no, no quiero repetir patrones, no quiero cargar con culpas que no son mías, no quiero demostrar nada a nadie. Fue la primera vez que me sentí orgullosa de mí, no por lo que había logrado, sino por lo que me había atrevido a soltar. Una mañana, desperté y vi a Julián dormido, con la boca entreabierta y una mano estirada hacia mi lado de la cama, como si incluso dormido necesitara sentir que seguía ahí, y me invadió una ternura tranquila. No era pasión, no era euforia, era algo más raro y más valioso. La certeza de estar en el lugar correcto. Desayunamos sin palabras, nos mirábamos y sonreíamos, esa complicidad que no necesita explicación. Habíamos sobrevivido a algo grande, y ahora, estábamos empezando de verdad. Decidimos hacer un viaje, no una luna de miel. Esa palabra se sentía cargada de formalidades, solo una escapada, 5 días,
mochila liviana, sin ruta definida, dormimos en hostales, comimos pan con queso en plazas. Y nos empapamos bajo la lluvia como adolescentes, pero en ese viaje, me di cuenta de algo más profundo, que la felicidad no se construye desde la perfección, se construye desde la autenticidad. De reír cuando el GPS se equivoca, de compartir un durazno caliente al borde de una carretera, de contarse verdades incómodas con la cara lavada y las manos temblando, sin miedo a perder al otro. Una noche, frente al mar, le pregunté, ¿por qué grabaste a mi familia? ¿En qué momento supiste que iba a ser necesario? Julián miró el horizonte, tardó en responder, porque reconocí la misma forma de violencia que sufrí en mi infancia. Tu familia, asintió, no igual, pero parecida. Control disfrazado de amor. Castigos que venían en forma de consejos. Me tomó años entenderlo. Y cuando te vi justificándolos, vi a mi reflejo. Supe que, si no te ayudaba, iba a perderte dentro del mismo patrón. Le tomé la mano, estaba fría. Gracias, le dije. No solo por defenderme. Por verme, eso es amar. Ver cuando el otro no puede verse. Lloré en silencio, no por tristeza, sino porque por fin, después de años, entendí qué significaba ser elegida de verdad. Volvimos del viaje con más que fotos, volvimos con una decisión. Crear nuestras propias tradiciones, cosas pequeñas, desayunar panqueques los jueves, escribirnos cartas en papel una vez al mes, aunque vivamos juntos, tener un día de sí, donde lo que el otro proponga, se hace sin discutir. A veces es ver una peli tonta, o caminar sin destino, o aprender a cocinar algo raro, pero lo importante no es la actividad, es el acto de ceder sin miedo, porque, después de haber sido manipulada durante tanto tiempo, ahora podía ceder desde el amor, no desde el miedo. En medio de esa etapa de renacimiento, comencé a hablar con otras mujeres, no formalmente, conversaciones en el blog, mensajes en privado, historias compartidas. Una de ellas me escribió, gracias por contar tu historia. Me sentí menos loca, menos sola. Y ahí entendí el propósito de todo, que la vida no siempre te da la familia que necesitas, a veces te la haces tú, con personas que no comparten tu sangre, pero sí tus heridas, tus risas y tus ganas de sanar. Mi teléfono dejó de sonar, mis tías dejaron de escribirme, mi madre no volvió a mandar mensajes, el silencio fue definitivo, y lejos de doler, me dio espacio para respirar por fin. Porque a veces el amor verdadero no es el que insiste en quedarse, es el que sabe cuándo hacer lugar para que florezcas, aunque eso signifique irse o dejar que se vayan. No me arrepiento de haber amado a mi familia, pero sí me enorgullece haber elegido amarme más a mí misma, por primera vez, sin culpa, sin permiso. Un día me miré al espejo y no me reconocí, pero no en el sentido negativo, no porque me sintiera perdida, sino porque, por fin, me estaba viendo como realmente era. Ya no estaba la mirada de culpa, ni los ojos que buscaban aprobación constante. Mi postura era más firme, mis hombros no se encorvaban al nombrar mi historia. Ya no era la hija buena, era la mujer que eligió salvarse a sí misma. La transformación no fue mágica, ni limpia, tuvo momentos sucios, oscuros, días en los que dudé si había exagerado. Si tal vez podría haber arreglado las cosas, si tal vez había sido muy drástica al cortar, pero siempre volvía a lo mismo. La paz que siento hoy, nunca la sentí con ellos, y esa paz no era negociable, no otra vez. Julián y yo empezamos a hablar de cosas que antes no nos permitíamos: proyectos, hijos, cambios de ciudad, crear una familia con nuevos valores. Una noche, mientras paseábamos bajo un cielo estrellado, me preguntó, ¿te gustaría que volviéramos a hablar con los tuyos algún día? Me tomó por sorpresa, no por la pregunta, sino por la forma. No había presión, no había juicio, solo genuino interés. No lo sé, respondí. Quizás, pero no para retomar lo que fue, solo si alguna vez pueden ver quién soy ahora. Sin querer arreglarlo, él asintió. Y si no pasa, también está bien. Eso fue todo, y en esa respuesta encontré algo que nunca tuve: la libertad de no tener que decidir desde el deber. Unos días después, recibí una invitación inesperada. Una amiga de la infancia, con quien me había distanciado por influencia de mi madre, me escribía: leí tu historia en el blog. Siempre supe que había algo raro en tu familia. Me alegra verte florecer. Florecer, una palabra que nunca me habían dicho. Comenzamos a hablar, reímos, recordamos, y sin darme cuenta, estaba recuperando partes de mí que había archivado, partes que creí perdidas, no porque me las hubieran quitado, sino porque nunca antes me sentí segura para mostrarlas. Con el tiempo, otras relaciones también comenzaron a sanar. Tíos que se alejaron por miedo a intervenir empezaron a acercarse. Algunas primas me escribieron con timidez, pidiendo perdón por no haberme apoyado, y aunque no todas esas puertas se abrieron,
Algunas lo hicieron con ternura, con verdad, y eso bastó, porque entendí que la sangre no garantiza vínculo, pero la empatía sí. Julián, mientras tanto, seguía a mi lado, siempre firme, siempre presente, no como un salvador, sino como un compañero real, de esos que no temen ver tus ruinas. Porque entienden que los cimientos nuevos se construyen desde ahí. Nos hicimos promesas nuevas, no de amor eterno, sino de cosas más simples. Prometo no usar el silencio como castigo, prometo no tomar tus heridas como amenaza, prometo preguntarte antes de suponer, prometo quedarme, incluso cuando no entiendas por qué me elegí, y nos abrazamos, largos, como quien sabe que lo difícil ya pasó, pero que lo real apenas comienza. Una tarde de lluvia, mientras organizábamos libros, encontré una libreta vieja mía, tenía anotaciones sueltas, una de ellas decía: no sé cómo ser libre sin sentir que soy mala persona. La leí 3 veces, y luego escribí debajo, con otro color de tinta: ahora lo sabes. La cerré, y supe que, al fin, estaba escribiendo una vida que no necesitaba borradores. Hay días en los que despierto antes que Julián, camino descalza por el pasillo, preparo café sin apuro, y me siento en la ventana a ver cómo el sol se cuela por entre las cortinas. Esos minutos de silencio, de calma, de estar conmigo, se han convertido en mi definición personal de paz, y cada vez que los vivo, me repito algo en silencio: todo valió la pena. Porque sí, valió la pena la confrontación, valió la pena la angustia, valió la pena la culpa momentánea, valió la pena cada lágrima que derramé mientras soltaba la vieja versión de mí. Porque lo que a cambio fue infinitamente más valioso, una vida que se siente mía. Mirando atrás, no puedo negar que duele que la gente que debía protegerte fue la misma que intentó romperte. Duele reconocer que a veces, la traición no viene de enemigos, sino de quienes te dijeron que te amaban. Duele saber que, incluso después de tanto, una parte tuya sigue esperando un gesto, una disculpa, una explicación que nunca llega. Pero también aprendí algo aún más importante: la sanación no viene de ellos, viene de uno mismo. Y mi mayor acto de amor propio fue dejar de esperar. Hoy, Julián y yo hablamos de formar una familia, pero no bajo los parámetros que conocimos. Queremos criar sin miedo, sin chantajes emocionales, sin condicionamientos. Queremos enseñar que amar no es controlar, que perdonar no es olvidar lo que dolió, sino elegir que eso no te dirija más. Que uno puede venir de una historia rota, y aún así escribir un futuro luminoso. A veces me preguntan si me reconecté con mi familia. La respuesta es corta: no porque guarde rencor, sino porque mi versión actual ya no cabe en esa dinámica. No puedo volver a ser quien era para hacerlos sentir cómodos, no puedo encogerme otra vez solo para que ellos no se sientan confrontados. Y esa, creo, ha sido mi victoria más grande: dejar de pedir espacio y comenzar a ocuparlo. El día que cumplimos 1 año de casados, no hicimos nada extravagante, no hubo fiesta ni post en redes, solo una cena en casa, velas, risas, y una carta que él me entregó. Decía: gracias por no rendirte contigo, gracias por permitirme caminar a tu lado mientras aprendías a sostenerte sola. No me casé solo contigo, me casé con tu fuerza, con tus contradicciones, con tu decisión de sanar. Y cada día contigo es un recordatorio de que el amor real no se impone, se construye y se honra. Lloré mucho porque entendí que no me había casado solo con un hombre, me había casado con la vida que elegí tener. A quienes han seguido esta historia, quiero decirles algo, desde el fondo del alma: no tengan miedo de incomodar, no tengan miedo de cortar lazos que los asfixian, no teman perder a quienes solo están si se cumplen sus condiciones. A veces, hay que romper la estructura para encontrar el hogar, y a veces, el hogar no está en una casa, ni en una familia, ni en una ceremonia perfecta. A veces, el hogar está en el momento en que te eliges a ti, y todo lo que venga después es amor real, libre, fuerte y profundamente tuyo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.